Hola, soy el doctor Alonso Hernández Prado, musicólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Los invito a escuchar esta presentación sobre mis 3 libros de Fernando Loyola, Fray Francisco Martín de Cruzelaiguí y Bonifacio Rojas Ramírez. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto enorme presentar al doctor Alonso Hernández, quien nos va a explicar sobre 3 libros que ha publicado y que el día de hoy nos los va a presentar de una manera más detallada. Esta propuesta es justamente para ir atendiendo mensualmente la posibilidad de que la comunidad del profesorado, del estudiantado y por supuesto comunidad externa de la UAC pueda conocer los libros que realizan los y las investigadoras de nuestra facultad. Entonces es un gusto enorme contar con un grandísimo investigador, orgullosamente, de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, ya que él además es un grandísimo especialista de composición, que ya nos dirá él de manera más detallada, pero composición novohispana mexicana. Entonces, este gran análisis, profunda reflexión que hace en cada uno de los libros, nos invita realmente a tener una lectura maravillosa, de gran aprendizaje y sobre todo sumamente ameno. Porque sea didáctico, pedagógico, académico, científico, no tiene por qué ser ameno. Y la redacción que tiene el doctor Alonso es una redacción sumamente fluida y de gran aprendizaje. Así que felicidades, mi doctora, pues muchísimas gracias a usted, a la Universidad Autónoma de Querétaro, a la Jefatura de Investigación y Posgrado, y pues un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Aquí dejamos al doctor Alonso que presente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Y bueno, en esta oportunidad voy a hablar de 3 publicaciones que, tengo más publicaciones, pero estas son de lo que llaman libro de autor. Es decir, que todo el libro, pues yo me lo aventé de alguna manera, por así decir, ¿no? Y son 3, traigo 2 en físico y la otra no está en físico porque es virtual, porque fue la primera que hice y salió muy padre en este proyecto de Coordenadas del Arte, que fue y que sigue siendo, sí, sobre libros que se transmiten digitalmente y llegan pues a cualquier parte del mundo. Voy a hablar brevemente de cada uno de los 3 libros y me quiero enfocar un poco más en la cuestión de cómo es que los escribí y cuál es la trascendencia de ellos, sobre todo para que se den a conocer, porque es un material pesado, es un material de musicología. El primero de ellos, que es dedicado a Fernando Loyola y Fernández de Jáuregui, en realidad fue mi tesis postdoctoral, que una vez que concluí mis estudios del doctorado, pues sí me animé a darle un formato ya del libro. Ya le quité esta parte académica de la justificación y el marco teórico y todo esto, y le dimos un formato pues propiamente ya de libro. Y está dedicado a Fernando Loyola, porque de alguna manera yo soy pariente lejano de él. Fernando Loyola es tío abuelo de Carlos Esteva Loyola, y Carlos Esteva Loyola vive aún, es un hombre de 80 y tantos años, a quien le mandamos un caluroso saludo, ¿sí? Y era su abuelo. Carlos Esteva está casado con una hermana de mi madre, con Lucero Prado. Entonces en este primer intento por hacer una investigación musicológica, pues me fui a la segura, me fui con la familia, me fui con quien tienen los archivos musicales. Una cosa, Ángel, no quieren entrar a la sala, esté usted pendiente. Sí, me fui a los archivos musicales y me abrieron sus puertas. Entonces fui 2 domingos a la calle de 16 de septiembre con mi manojo de papel y mi fotocopiadora, y entonces tenían en 2 cajas de jabón Roma, tenían todas las partituras de Fernando Loyola. Sí, yo cuando terminé el doctorado, pues intenté darle una línea de investigación a mi trabajo. Doctor Sergio, le mandamos un fuerte y cordial saludo, muchas gracias que está aquí con nosotros. Delimitándolo en el rescate de compositores mexicanos. Entonces, en este rescate yo me aboco a algunos compositores que no les han hecho mucho caso.
y son muy válidas y muy importantes y bien merecidas, pues todos los cientos de publicaciones que hay sobre Ponce, sobre Chávez, sobre revueltas, ¿no? Pero hay muchísimos compositores en todo México. Cada estado tiene muchos compositores y entonces es una función que hay que hacer los musicólogos para rescatar la obra de ellos. El primero fue Fernando Loyola. Entonces en este libro yo hago un análisis ya más detallado de su biografía, recabar información y realmente dejar ordenado qué hizo, cómo fue haciendo, ¿sí? Y luego de su producción musical, entonces su catálogo, meterme realmente a fondo a ver cuáles fueron las piezas que compuso Fernando Loyola, ¿sí? Y cómo está conformado su catálogo, hacer lo que llaman los incipits, es decir, poner la primera frase musical para que quien lo lea y tenga referencias musicales sepa cuál es el tema de cada una de las piezas, y hacer un análisis de la obra también. También es muy importante hacer este análisis, pues para saber cuál es el estilo musical, ¿sí? Cuál es el estilo musical de Loyola. Esta primera investigación pues sí corrió pues con mucha fortuna, porque tenía yo acceso a todo el material de él. Y bueno, descubrí cosas muy interesantes. Por ejemplo, analizando así su vida ya con más detenimiento, por ejemplo, detecté una pausa que hizo en su composición. En ciertos años estuvo componiendo y luego dejó de componer como 20 años y luego siguió componiendo. Y estos 20 años coinciden un poco con su matrimonio, ¿no? Entonces como que dice, igual la esposa no le daba chance. Si gusta quitarle tal vez el volumen, sí. Perdón, un segundo, aquí le quitamos. Igual su esposa no le daba chance, pero es muy curioso cómo coincide con el matrimonio el periodo en que dejó de componer. ¿Sí? Y bueno, realmente detecté yo tres grandes vertientes en sus composiciones. Por un lado, la música académica, es decir, tiene un concierto para piano, ¿sí? Tiene muchas piezas para violín y para piano en un ambiente así más académico. Otra de las grandes corrientes tiene que ver con la música de salón, porque a él le tocó México en que la gente se reunía a las tertulias. Y entonces las tertulias de la clase media y de la clase alta, pues es donde realmente mostraban sus dotes y de conocimiento artístico. Los chavos se juntaban a hablar de política y todo esto. Sí, entonces compuso él mucha música que tiene que ver con el salón, sí, bailes, valses. Esto también es una producción muy importante de él. Y la tercera, que tiene que ver con la música pues, religiosa, la música sacra. Un tío de él era obispo, ¿sí? Monseñor Septién. En casa de él tenían un altar traído con mármol de Venecia. Entonces era una familia súper religiosa. Él era amigo pues, de muchas monjas, de sacerdotes, y entonces tiene cantidad de himnos, cantidad de Aves Marías. Esa es la tercera corriente importante de Loyola en cuanto a su cuestión composicional. Estas tres ramas yo así fue como fui manejando el libro. El libro no existe ahora sí que en papel, está en Coordenadas del Arte, y yo todos mis libros los tengo en academia.edu. Entonces si ustedes ponen academia.edu y buscan Alonso Hernández, ahí pueden descargar. Ahí pueden descargar este primer libro del que les estoy hablando, que es el que corresponde con Fernando Loyola. Terminando la aventura de Fernando Loyola, pues sí estuve metido como unos 3 años en la música decimonónica, ¿no? Y entonces dije, híjole, pues voy a agarrar un poco de aire fresco y me voy hacia otros periodos de la historia. Sí, entonces me voy al virreinato. Entonces dije, bueno, voy a investigar algún compositor virreinal. Y entonces fue que cayó en mis manos el archivo de la maestra Lidia Gerberov, que hizo de la música de la Basílica de Guadalupe. Es muy interesante, cuando ustedes ven la Basílica de Guadalupe ya ven que tiene como un pico. Ese pico es un edificio de 5 pisos. Lo que pasa es que nosotros lo vemos de lejos y bueno, pues se ve así como la forma de este gran techo de la basílica. El 5.º piso tiene un archivo histórico importantísimo. Sí, que la maestra Lidia Gerberov pues
acomodó, catalogó y plasmó en un catálogo que está impreso. Y entonces yo empecé a ver este catálogo y me topaba con Crucelegui y Crucelegui y Crucelegui. Y entonces buscando en el internet, buscando en Google, bueno, ¿quién es Crucelegui? Había muy poca información de Crucelegui. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es posible que tenga tantas composiciones y que no haya tanta información sobre él? Y entonces me aventé a la aventura y ahí sí me advirtieron, porque me dijeron, bueno, tú te vas a adentrar en esto de buscar en Crucelegui. Me van a decir, los de los archivos de las catedrales son celosísimos. Pero en 1966, el año en que yo nací, ¿sí? Vino Thomas Stanford a México, ¿sí? Y entonces él microfilmeó las partituras de los archivos de la Catedral de Puebla y de la Catedral Metropolitana. Y entonces están en el Museo de Historia, del Museo de Antropología de México, donde está en Reforma. Bueno, es el museo más importante de antropología que tenemos, y además cuando uno llega arriba del lobby están los archivos. Y entonces tienen los microfilms. Y estos microfilms, pues es una película como de estas de 8 milímetros, que en lugar de que cada cuadro sea una foto y con la velocidad de la secuencia se hace la imagen, cada cuadro es una fotografía de una partitura. Y entonces uno usa estas pantallas así para ir viendo las partituras. Entonces ahí estaba todo. ¿Sí? Incluso tienen unas fotocopiadoras Canon que se adaptan ahí y uno puede fotocopiar y llevarse la música. Sí, entonces bueno, realmente fue muy interesante y fue que surgió este libro. Este libro sí ya está editado con Infinita. Sí, Infinita pues es una editorial en el que el maestro Granados, sí, Juan Granados, está, pues él es accionista ahí de Infinita. Y me resultó muy bien porque tienen un paquete muy importante en que uno obtiene 100 copias en papel y además tiene todo este ya archivo digital para compartir por academia y todo esto. Entonces pues a gente, amigos muy cercanos, a musicólogos, pues ya les he ido dando los 100 libros, ya se me acabaron, ya tengo que comprar más, ¿sí? Y bueno, y quien está interesado pues entra a academia y ya descarga el libro. Sí, fue una aventura también muy, muy enriquecedora y que va a dar pie a unos estudios de postdoctorado que ahorita les voy a hacer cuando regrese a Crucelegui. Este fue el segundo libro ya con Infinita. Y el tercer libro sí fue todo un rock and roll, porque se trata del maestro Bonifacio Rojas Ramírez, es un compositor, director y pedagogo michoacano. Entonces el maestro Bonifacio también, entre todo lo que él hizo, estuvo dando clases en el Conservatorio José Guadalupe Velázquez. Sí, entonces me encargaron hacer un clip sobre la historia del Conservatorio José Guadalupe Velázquez y estuve recabando información y me ayudó mucho Cuauhtémoc Juárez, el hermano de nuestro querido amigo y compañero Alfonso Juárez. Y entonces Cuauhtémoc me decía, es que hay un personaje aquí que no se le ha hecho caso, que es el maestro Bonifacio Rojas Ramírez. Dice, porque por un lado fue un compositor magnífico, tiene una sinfonía purépecha increíble, tiene mucha música también de concierto y música religiosa. Por otro lado fue un gestor importantísimo porque él fue quien formó la Orquesta Sinfónica de Michoacán, orquesta tan actual que hace un mes estaba yo tocando ahí con ellos, que fuimos a tocar con el trío de jazz, es decir, ahí está el legado del maestro Bonifacio. Y la tercera vertiente es como pedagogo, porque este maestro escribió 6 métodos de enseñanza musical, algunos enfocados al solfeo propiamente, otros enfocados a la composición. Sí, y bueno, pues tuvo su historia muy peculiar en Morelia. Él emana del Conservatorio de las Rosas, sí, era pues alumno de Bernal Jiménez y ya en su vida profesional curiosamente estuvo acá en Querétaro, sí, fue a Toluca, estuvo en Aguascalientes, sí, y bueno, dije pues voy a entrarle a Bonifacio Rojas. Y entonces ahí hice lo que los toltecas dicen que no hay que hacer. Los toltecas en sus 4 acuerdos dicen no supongas. ¿Sí? Entonces no hay que suponer. Y el error fue que yo supuse.
Entonces dije, bueno, si ya todas sus obras las ha tocado la Sinfónica de Michoacán y la Orquesta de la Universidad de Michoacán, dije, no hay problema, porque yo me llevo muy bien con en su momento los dos directores, el maestro Román Revueltas y el maestro Mario Rodríguez. Dije, cuando llegue el momento, entonces me acerco a ellos y me van a abrir el catálogo de la biblioteca para hacer mi investigación. Entonces estuve como 8 meses trabajando en la biografía del maestro, así con muchos detalles. O sea, ya le había invertido tiempo, dinero y esfuerzo. Y llegó el momento de ir a ver la música, y entonces el maestro Román Revueltas me dice, sí, cómo no, te paso el teléfono de Lázaro. Él fue alumno de Bonifacio y él es el bibliotecario. Y entonces ahí voy con Lázaro. Oye, pues Lázaro, pues que yo necesito las partituras. Y me dice, no es tan fácil. Dice, la familia, los hijos no quieren, sí, están muy celosos con la producción de su padre, no quieren que vaya a llegar algún Vivales a hacerse millonario con sus composiciones, cosa que en realidad no pasa. Pero lo que sí pasaba era que realmente la familia tenía la música y no la soltaba. Entonces tuve una disyuntiva muy fuerte, porque yo aquí ya en la facultad pues ya me había comprometido, era mi proyecto de investigación, ya había recorrido un tiempo en eso. Sí, y entonces, bueno, pues fue el Lázaro quien me dice, no, bueno, pues espérate, no te espantes. El maestro Bonifacio publicó muchísimo de su obra en la escuela, en la revista Schola Cantorum, y todos los fascículos de la Schola Cantorum están en Morelia. Entonces eso fue lo que me salvó la investigación, porque fui con el maestro Olmos a Morelia, muy amables ellos, el maestro Tapia, que era el bibliotecario en ese tiempo, y realmente pues había muchísima música ya publicada por el maestro, él ya la había publicado, ya era pública. Pues. Entonces de ahí fue que pude escribir este libro, que también, bueno, le invité a más personas a participar en él. El análisis de una de las piezas que se llama Suite Dominical, se le encargué al doctor Mauricio Beltrán. Sí, dije, bueno, pues Mauricio es compositor, entonces voy a poder hacer un análisis un poquito más detallado de esta composición. Sí, y luego un alumno mío maravilloso, Luis Alberto Pérez Díaz, baterista y un chico muy inquieto y muy en la cosa del saber de la música. Entonces él escribió un apartado sobre la música purépecha, padrísimo. Sí, y bueno, también una cosa significativa de este libro es que el prefacio pues es de Juan Alzate. Sí, Juan Alzate no solo es uno de los músicos mexicanos más importantes, no solo es uno de los músicos michoacanos más respetados, sino fue alumno de Bonifacio, ¿no? Entonces escribió un prefacio así muy bonito, entonces quedó muy bien el libro. También lo publiqué con Infinita. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues mismo trato, ¿no? Me apoyaron para los dos libros, la facultad me apoyó para hacer para hacer el pago pues de la publicación. Yo les estoy eternamente agradecido, porque sí se siente pues el apoyo, ¿no? Y entonces también dar el libro así pues a personas claves y compartirlo con todos en el academia.edu, ¿no? Entonces este fue el tercer libro. Y bueno, ahorita estoy por entrar en mi año sabático y entré en comunicación, sí, con Javier López Marín. Javier López Marín para mí es un joven, porque tiene 40 y tantos años, 5 años, hace 20 años. Él vino a México a hacer su doctorado en musicología y lo hizo sobre la música de la Nueva España. Entonces estuvo 2 años en Jalapa y 2 años en el CENIDIM. Escribió una tesis de 2500 páginas. Yo creo que es de las personas que más saben sobre música virreinal. Entonces lo primero que hice fue descargar el archivo con las 2500 páginas y leerlas. Entonces me leí las 2500 páginas y luego me la acerqué y le dije, Javier, ya leí tu tesis. Entonces ahora sí tengo derecho, ¿no? Entonces ya pues fue que se abrió la comunicación con él para regresar a España, porque lo que descubrí yo a partir de este libro fue que Crucelegui llegó a México cuando ya tenía como unos 40 años de edad, y entonces llegó en 1770, y entonces muchísima de la música está fechada en 1770. Entonces la
la teoría o mi tesis o mi hipótesis sería que realmente lo había escrito antes y hay que ir a buscar a los catálogos en España, ¿sí? Lo que ya había hecho allá y que probablemente simplemente se trajo. Y como él era prelado general de la orden de los franciscanos, o sea, él era una persona de importancia en la orden, entonces pues tenía a su disposición coro y orquesta, ¿no? Entonces pues aquí podía sonar sus obras y probablemente por eso fue que pues de alguna manera ya están fechadas a partir de 1770. Sí, cabe señalar también en la musicología que es importante no solo hacer la investigación, sino también hacer las grabaciones. Y entonces ahí sí le estoy muy agradecido en su momento Instituto de Cultura del Estado de Querétaro y después Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, porque primero me apoyaron con este Apoyarte, que es padrísimo, es un apoyo pues federal para hacer investigación y para artística, ¿no? Entonces con el Apoyarte, todavía con Laura Corbella, hice el disco de la música de Fernando Loyola. Sí, este disco ya lo subí a mi canal de YouTube, ahí lo pueden ustedes escuchar, ya está todo el disco ahí. Sí, adquirió significación porque el pianista de ese disco es Carlos Alberto Pecero, sí, quien desafortunadamente falleció hace unos 4 años. Él fue el pianista del Trío México, uno de los mejores pianistas pues, de México. Sí, entonces él es quien graba de solista este disco y también me apoyó mi tío, el maestro Carlos Esteban, para la realización de este disco. En el caso de Crucelegui, también ya la Secretaría de Cultura con la licenciada Paulina Aguado, por medio de Apoyarte, pues igual conseguí el apoyo para hacer el disco con composiciones. Y aquí sí era muy interesante porque era música que tenía 250 años que no se escuchaba. Entonces cuando lo descarga uno en el final y le da clic para escuchar, se pone la piel así chinita de estar oyendo una música que tiene 250 años que no se escucha, ¿no? Y luego hacer ya toda la grabación ya con músicos en vivo, pues fue muy bonita experiencia. Me apoyé en la Camerata Arcos de Ezequiel Domínguez, ¿sí? Me apoyé en la Capela Queretana de Lidia Corbella, ¿sí? Y igual también ya tiene su toque histórico porque el maestro Arpero grabó en ese disco, ¿no? Y ya se nos fue el maestro Arpero, quedó ya un ingrediente ahí pues emotivo. Igual está en YouTube, también lo pueden escuchar ahí en el YouTube este disco, ¿no? Entonces a lo que voy un poco es que también es importante que las publicaciones vayan acompañadas. Con Bonifacio no me quise meter, sinceramente, porque dije, no va a ser que haga la grabación y que a los hijos no les guste y no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces ahí sí, hay una grabación muy buena en YouTube que ustedes pueden escuchar de varias cosas, pero está la Sinfonía Tarasca o Sinfonía Purépecha, está grabada con la Sinfónica de Michoacán, ahí en YouTube, ahí pueden escuchar composiciones del maestro. También Pologran, el organista, grabó la suite dominical, ¿sí? También hay un arpista también que grabó la suite para arpa, ¿sí? Entonces, bueno, sí se puede escuchar en YouTube la obra de él. Y la idea un poco es eso, que también se hagan las grabaciones, que no nada más quede en la cuestión propiamente del libro. Entonces, bueno, pues esto era lo que yo a grandes rasgos les quería platicar y pues sí, un poco manera de conclusión, yo creo que sí es importante que nosotros que somos mexicanos, pues nos pongamos a tener atención en dos sentidos. Una es con los compositores que ya no están. Hay muchísima música que hay que ir y rescatar y ver de qué se trata y volverla a editar y grabar, ¿sí? Y la otra cosa es con las personas mayores, ¿no? Nosotros la gente sigue teniendo la mala costumbre de morirse, ¿no? Entonces yo le insisto mucho a mis alumnos que se tienen que acercar a la gente mayor y les tienen que preguntar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Querétaro vive el maestro Manuel Arias. Entonces el maestro Manuel, vas a platicar con él y te platica que a él lo dirigió Carlos Chávez en la Sinfónica Nacional, ¿no? Entonces todo eso se tiene que registrar porque pues, el maestro, pues, así como todos, él un día se va a ir,
¿no? O al maestro Carlos Esteban en la Ciudad de México. Entonces acercarse a la gente mayor es realmente pues tomar nota de todo lo que saben, ¿no? Porque sí es muy importante que nosotros pues tengamos esta cuestión de cultivar el patrimonio tan rico que tiene México, no solo en la Nueva España, sino en la, pues ya en el México moderno y también en la actualidad. También es importante en la actualidad acercarse a los compositores. Los músicos de orquestas sinfónicas tenemos un dicho así un poco álgido que dice que queremos matar a los vivos y revivir a los muertos, ¿no? Porque todos los compositores contemporáneos están, ¿no? Y los que ya murieron, no, sí, Beethoven, Tchaikovsky, cosas así. Entonces, y está muy bien, y qué bueno que seguimos tocando a Beethoven y a Tchaikovsky, pero también hay que voltear a ver lo que se está haciendo ahorita, yo creo que es muy importante. Entonces, bueno, eso era lo que yo les quería compartir, pues a mi público presencial y a las personas que están aquí en el Zoom. Y bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna consideración. Maestra Laura, por favor. No sé si, mire, vamos a abusar de su amistad y si se acerca para que las personas que están en el Zoom pues escuchen lo que usted nos va a contar. Sí, no, véngase aquí si quiere, donde usted quiera, pero que esté más cerquita aquí del celular. Bueno, pues muy buenas tardes, doctor. Muchas felicidades, gracias por compartir. Y desde mi perspectiva del ejercicio de la composición, es de mucho agradecer el trabajo de musicólogos, investigadores tan comprometidos como usted. De pronto es muy importante que la música hable por sí sola, pero considero que también es importante que se conozca el contexto del momento de la composición, porque no nada más es aventar notas, ¿no?, sobre papel, dicho coloquialmente, ahora que la tecnología nos ayuda ya en el papel, pero es muy importante el entorno, de hecho los chicos que estén trabajando composición actualmente, que hagan el hábito de llevar notas cotidianamente, una bitácora, ¿no? Es como quien está preparando, experimentando con una receta de cocina. Puedes decir, bueno, voy a poner 2 gramos de esto, 3 de aquello, y poner los resultados, la autoapreciación. Voy a hacer este cambio, ¿por qué? ¿Queda mejor? De pronto también preguntan, ¿cuánto tiempo te llevó? Pues es que el proceso creativo no empieza cuando yo comienzo a bajar la música, sino empieza desde el cotidiano, de lo abstracto de pensar, de los detonadores, ¿no? Entonces, que haya investigadores como usted que se acerquen con el interés, con el respeto de saber, bueno, esos procesos, cuáles fueron o cómo fueron, pues son importantes. Creo que tan difícil es aventarse a 200 años, hace 200 años, como decía uno de sus compositores de investigación, como ahora la facilidad de acercarse con los vivos, ¿no? No hay que esperarse a que se muera uno para que empiecen a preguntar cómo lo hiciste, ¿no? Creo preguntárselo a él directamente, ¿verdad? Que se acerquen con usted y le digan, maestro, ¿usted cuál es su proceso de composición? Exacto. Y también creo que es muy nutritivo acercarse a los músicos con los que ha trabajado el compositor. También pueden dar su punto de vista, ¿no? Cómo se sintieron trabajando con el compositor vivo, ¿no? Me tocó hace algunos años trabajar con 2 pianistas de la Universidad Veracruzana. Llevé a mis alumnos de composición, generaba talleres, componían durante 4 meses y se enviaban a los maestros invitados. Y cuando las maestras vinieron a hacer el taller de obra y estrenar las obras acá, de los comentarios más relevantes que hicieron fue, por primera vez en nuestra carrera pianística, y son maestras tiempo completo de la Veracruzana, por primera vez estamos haciendo música de compositores vivos. Exacto. Y se refería a los alumnos de aquí de la facultad y a una servidora, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante. Muchas gracias, maestra. Gracias. Y yo, no se vaya, porque aquí públicamente yo le quiero decir que yo estaba en deuda con usted. Y ayer en la noche yo me percaté de esto tan importante, el peligro es que no saber que no se sabe. ¿Sí? Entonces usted ha sido muy importante para todo el desarrollo de la orquesta de guitarras. Gracias. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos orquesta de guitarras y no sabemos que no sabemos, como me pasó hasta ayer en la noche, uno se imagina pues a 16 guitarristas tocando
ayer dieron un concierto tan hermoso, así que me abrieron así, sonaba increíble, maestra, y era una cosa increíble, no solo las composiciones, sino la interpretación y lo que podían lograr. ¿Cuántos son? Son 15, ¿no? Ayer fueron 15. 15 guitarristas y traían un compañero en contrabajo tocando, y era una cosa alucinante. Sí, creo que ese trabajo ha sido muy interesante. El proyecto es del maestro Efraín Escobar, su director y creador. Yo lo único que estoy haciendo es apoyar en visibilizar el trabajo, en animar a los chicos, en dar esta difusión. Pues piensan en la orquesta de guitarras y la guitarra per se tiene un campo de explotación sonora inmenso, ya vio usted el día de ayer. Y también desde lo que sí es mío, que es la composición. Este proyecto se detonó cuando yo por primera vez en el 2019 le dediqué una obra a la orquesta, se llama Cinco. Está basada en la obra plástica de la doctora Mar Marcos Carretero, también investigadora de acá. Sí. En un dije, una de su colección, que su especialidad es el esmalte al fuego, y ese dije, que es una obra de arte, tiene una historia y habla de los 5 procesos de transmutación. La doctora lo enfocó a la mujer, yo lo quise ampliar al ser humano, y basado en eso y con permiso de la doctora escribí para la orquesta en el 2019 y se estrenó en la Sala Ponce de Palacio de Bellas Artes en el 2019. Y de ahí para estos días ha sido un detonador importante para la orquesta el trabajo de investigación que es el maestro Efraín, de dedicación, de generar arreglos, y pudimos entrar gracias a la plataforma de la universidad del FONDEC, son fondos de rectoría, y el proyecto consistió en que todos nosotros compusimos para la orquesta. Pues muchas felicidades porque el resultado fue muy bueno, me escucharon anoche y le agradecemos el detalle de habernos mencionado, y realmente el crédito es para el maestro Efraín Escobar y los chicos, porque se siguen ensamblando, son jóvenes que ya tienen 4 o 5 años de haber egresado, y la orquesta se conforma de alumnos desde segundo semestre hasta 10º, de las 2 licenciaturas, de popular contemporáneo y académico. Entonces es un trabajo muy lindo, un trabajo colaborativo y muy motivado. Pues muchísimas felicidades y muchas gracias. Gracias, maestra. gracias. Con Muy permiso. bien, muchas gracias. No sé si alguien más del público quiera hacer. Por favor, maestro Alberto, adelante, muchas gracias. Y sí, escuchen a la Orquesta de Guitarras de la UAC, primer nivel y maravilloso. Doctor, buenos días. Maestro Alberto, ¿cómo está? Solamente para felicitarte por este trabajo maravilloso de estos 3 tomos que estás presentando y comentarte que yo tuve la suerte de estar en el Conservatorio de Música donde estuvo el maestro Bonifacio. No lo conocí realmente en persona, yo era muy joven. Seguramente pues él venía los sábados a dar la clase de armonía. Me platican de él, por supuesto, sí conocimos alguna obra, pero de quien sí conocí las obras fueron del maestro Jáuregui. Cantamos algunas cosas recreativas de él. Yo recuerdo en los años 80 en el coro, aquel coro monumental que teníamos, cantábamos música recreativa del maestro Jáuregui, pero también de otros músicos que también son olvidados, y me llama la atención de escucharte, y yo haber crecido en ese instituto, haber estado más de 30 años en el conservatorio, me vienen a la mente compositores, personas que estuvieron trabajando para la juventud queretana de aquella época, de todo el siglo pasado, y se me hace maravilloso creo es una invitación a investigar a estos hombres que están olvidados, que solamente los que estuvimos ahí cantamos y conocimos su música. La verdad es que pues solamente felicitarte. Me dejas una tarea ahí pendiente con el maestro Cirilo Conejo Roldán, que el sacerdote, el maestro Velázquez, el maestro Eduardo Larca Castillo, que fue mi mentor toda la vida, al cual le mando un abrazo fraterno, al maestro Agustín González, por supuesto. Todos ellos, solamente los que estamos en el conservatorio conocimos su música. De hecho, me regalaron de la biblioteca de aquí una copia de un canto que se llama Salmo Nupcial, que yo canté cuando tenía como 13 años, y lo tengo y me lo regaló la doctora que está aquí presente. Y lo hemos entonado muchas veces. Entonces, nos dejas ahí una tarea. La verdad que te felicito por tu trabajo, por ese empeño, por las ganas que tienes en la investigación, y lo leeremos con gusto. Muchísimas gracias por Muchísimas todos los gracias. comentarios, felicidades a ti. Pues todos tenemos la tarea y en academia.edu están. Ahí estamos. Muchas Gracias, doctor. Muchas gracias. No sé si alguien más del respetable doctor Sergio, muchas gracias
abusamos de su amistad y mire que se acerque aquí con nosotros. Tenemos un problema de tantas descargas. La tecnología no tiene palabra de honor. Ya se quemó el break de todo el auditorio. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a Está comprar aquí uno con nuevo, nosotros. pero bueno. Muchas gracias. Muchas Le felicidades, agradezco. doctor. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que hay que resaltar un punto central del trabajo que ha realizado como línea de investigación en la creación de historiografía musical. Creo que esa es la parte importante del trabajo del doctor Alonso. Y antes de primero referirme a otro caso, a una situación que me parece muy importante que está pasando y que debe seguir pasando en la Facultad de Artes, que es la producción de materiales que sirvan no solamente para recrear, sino para formar nuevos investigadores en las artes y particularmente, en este caso, en la difusión de la historiografía musical, que eso es importante resaltarlo. México es un país de una riqueza invaluable en este ámbito. Uno escarba y saca algo, y creo que es lo que ha hecho. Cruzalegui es un caso, es un viajero europeo que incluso llega a ser provincial de la provincia del Santo Evangelio de México, que es la primera provincia franciscana de América. Él lo es, pero además entre el trabajo de dirigir, porque fue un dirigente muy importante en la provincia, adicionalmente fue un extraordinario músico, que incluso lo vemos tocando en las honras fúnebres del padre, del fundador del convento, o más bien de este conjunto arquitectónico que hoy conocemos como Atotonilco, el chico aquí en San Miguel de Allende. Él fue el encargado de esto. Entonces, toda esta documentación nos viene a recrear que México es un país muy rico, es un país muy próspero en producción musical y en general en producción artística. Creo que esa es la cosa valiosa de esto. Y qué mejor que una facultad que ya va teniendo una capacidad, una calidad de producción en la investigación lo haga. Y desde ahí la felicitación, doctor, porque ha sido muy importante tu trabajo. El músico que hace este trabajo de recrear a otros músicos tiene un doble compromiso, que es obviamente el análisis musical, el análisis histórico, porque pues, tú eres historiador, pero adicionalmente recrear la música, que es la riqueza nueva. Aquí mismo en Querétaro tenemos un archivo extraordinario, el archivo el archivo histórico que es un archivo especializado en música, que es el archivo del conservatorio. Y nos han dado ya la oportunidad y hemos logrado, por ejemplo, la tesis de este muchachito, Danielito, Exacto. que está haciendo una tesis súper interesante, siguiendo estos pasos del archivo, digamos, el catálogo casi integral, comprende 600 piezas del padre Cirilo Conejo Roldán. Es una tesis increíble lo que hizo, porque además es una tríada muy fabulosa. Bueno, otra más, ¿verdad? Otro texto más, lo cual yo creo que debemos sentirnos orgullosos de tu trabajo como facultad. Muchísimas gracias. Y finalmente, como no se había publicado, no se había presentado el libro, finalmente hoy lo vemos publicado. Exacto, ¿no? Y agradezco el apoyo. Y doctor, también un poco la cuestión es que los alumnos escriban tesis. Claro. Es que ese también es todo un tema, ¿no? Ya me quité yo de dirigir tesis en esa área porque no me da el tiempo. Ajá. Ahora está la doctora Cristina, pero en su momento yo dirigía tesis, Exacto. 2, 3 por año, así que Sí, exacto. es un trabajo muy Que se animen bonito. los jóvenes Sí. a escribir tesis, a Sí. titularse por tesis, ¿no? De hecho, pues el trabajo también que debemos hacer en la investigación es convertirnos en semillero
de nuevos o futuros investigadores Exacto. en la música, en este caso particular. Sí, doctor, muchísimas gracias. Enhorabuena. Le agradezco todo el apoyo. Ahí estamos. Sí, muchas gracias. Y bueno, voy a ver el celular nada más para ver si no hay comentarios del público, y con esto pues cerraríamos la transmisión. Nada más voy a revisar aquí a ver cómo está el chat. Un segundito. No, de pronto se fue el audio, pero parece que volvió. Y Javier López Marín conectado aquí con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues agradecemos muchísimo también a ustedes que han estado aquí con nosotros, y estamos en contacto para siguientes presentaciones. Muchísimas gracias.